Bien, Dios le bendiga, mis amados hermanos, Dios le guarde. Es una gran bendición estar compartiendo con ustedes esta asignatura, Historia de la Iglesia Cristiana, nuestra historia. Hoy tenemos el tercer periodo de la historia de la Iglesia, tercer periodo. Recuerden que el primer periodo de la historia de la Iglesia es desde el año 30 hasta el año 100. Le llaman la Iglesia Apostólica. ¿Por qué le llaman Iglesia Apostólica? Porque fueron los discípulos los que dirigieron la Iglesia en ese entonces. La semana pasada estuvimos trabajando con la Iglesia perseguida desde el año 100 hasta el año 313. Hoy vamos a trabajar con el tercer periodo de la Iglesia cristiana. Amén. Este periodo es desde el año 313 hasta el año 476. Yo quiero que preste mucha atención. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Esta es la Universidad UTEPA, Universidad Teológica y Psicológica de América. Amén. Saludamos a cada pastor, a cada líder de cada país que está estudiando con nosotros. Amén. La Iglesia Cristiana, tercer periodo. Este periodo marca la victoria y oficialización del cristianismo bajo el Imperio Romano. Un cambio radical que transformó la influencia religiosa y social. Yo quiero, hermano, que tengamos pendiente algo, y es lo siguiente. Desde que Jesús asciende al cielo en el año 30 o en el año 33, calendario romano, año 30, calendario judío, desde este momento, la iglesia en Antioquía fue llamada la iglesia cristiana. Amén. Dice la misma Biblia que fue en Antioquía que por primera vez se le llamó cristiano a los seguidores de Jesús. Entonces, desde el año 30, la iglesia se llamó cristiana, se llamó cristiana, se llamó cristiana, pero la iglesia fue muy perseguida. Primeramente, la iglesia fue perseguida por por el judaísmo, la religión de los judíos. La iglesia persiguió a los cristianos. Después, oiga bien, después, hermano, la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. El Imperio Romano entendía que con el crecimiento que tenía la iglesia iba a tomar mucha fuerza, iba a tomar bastante fuerza, y esa fuerza iba a hacer que hubiera un emperador cristiano. Bueno, ellos profetizaron, porque en el año 313 se declara los imperios eran enemigos, Gabriel, los imperios eran enemigos de la iglesia, pero en el año 313 oficializan la religión cristiana como la religión del Estado romano. Entonces, la iglesia pasó a ser de una iglesia perseguida, pasó a ser a la iglesia del Estado. Este es el punto de partida en que de ahí en adelante la iglesia empieza a pervertirse, porque muchas personas, como le concedían a los pastores, a los líderes, le concedían tierra, los ayudaban, el imperio romano le daba porciones, le daba casa, tierras, hasta esclavo, aunque la iglesia no lo tomaba. ¿Por qué, hermano? Porque de ahí en adelante, entonces, empezaron a ver personas llamarse cristiano, se empezaron a llamar cristiano para buscar cargos en el Estado. Entonces, de ahí en adelante, hermano, la iglesia se empieza a dividir en dos. Una iglesia pura, que lo que le interesaba era buscar de Cristo, predicar el Evangelio, y una iglesia perversa, que lo que le gustaba era el dinero, los cargos. Entonces la iglesia, de ahí en adelante, empezó a perseguir a la iglesia. Y hubieron muchos mártires, de ahí en adelante, hubieron muchos mártires, hermano. ¿Por qué? Porque muchas personas denunciaban a esos pastores, a esos líderes que eran perversos. Amén. Entonces lo mataban, pero ya le cambiaron el nombre de pastores por sacerdotes. Entonces ahí es que empieza a surgir la Iglesia Católica Romana. Yo quiero que ustedes entiendan eso muy bien.
La iglesia católica romana va surgiendo poco a poco de la misma iglesia cristiana. Ya en el año 800, ya en el año 700, hermano, dijeron que María era inmaculada, la Inmaculada Concepción de María, que ya María era completamente santa, que nació igual que Jesús, que María está en el cielo, que intercede por lo, oiga hermano. Y empezaron a añadir doctrina, pero la iglesia seguía unida, una perversa y una sana. Una que perseguía el dinero y otra que perseguía a Jesús, el Evangelio. Y empezaron a cambiarle nombre, y ya la palabra pastor desaparece. Si no, le ponen obispo, ya surgen los presbíteros, los obispos, sacerdotes. Y la iglesia empezó a tener tanto dinero que le impidió a los sacerdotes, ya llamados sacerdotes, a los pastores, ya llamados sacerdotes, a que no se casaran, para que no tuvieran hijos y no heredaran. Porque si un pastor adquiere una fortuna, quien hereda son los hijos. Entonces, la iglesia adquiría mucho dinero, entonces ahí lo que heredaba era la misma iglesia heredaba. Y hoy en día, mira, la iglesia católica es tan poderosa. Amén. Y eso fue ocurriendo y muertes, los Juan Hus, los valdenses, los Yardos, hermano, y empezaron a perseguir a los cristianos, los mismos cristianos, pero en el 31 de octubre del año 1517, se hace completamente una gran división, amén, aunque haya divisiones antes de esto, amén, una gran división donde la iglesia se divide en dos. La iglesia que siguió el curso se llamó católica, en el Estado, y la iglesia que protestó se llamó protestante o evangélica. Amén. Entonces, es para que ustedes vean, hermano, cómo fueron surgiendo, cómo fueron surgiendo las cosas. Amén. Cómo fueron surgiendo las cosas. Amén. Entonces, vamos a continuar. Amén. Vamos a continuar. Muy bien. Aquí podemos ver, hermano, el edicto de Milán en el año 313. Constantino legaliza el cristianismo. La iglesia pasó a ser, hermano, de una iglesia perseguida a la iglesia del Estado. Constantino legaliza el cristianismo. Ya los cristianos andaban huyendo, hermano. Ya los cristianos fueron a tener privilegio. Vean la diferencia, hermano. Ya los cristianos iban a tener privilegio. No eran ya perseguidos, sino que tenían privilegio. Fin oficial de las persecuciones religiosas, un punto de inflexión histórico. Ahí se dejó el infanticidio, desapareció. El infanticidio era la muerte de niños. Si alguien no quería un niño, lo podía asfixiar y ya. También, hermano, a los cristianos lo tiraban lo lanzaban a los leones y era como una película, pero en vivo. Todo eso desapareció. Y Constantino entonces también oficializa el domingo como el día de la iglesia también. Amén. Entonces ya la iglesia cambió de rumbo. Transición de perseguida a favorecida. Cambio inmediato. Se permitió la libre práctica y expresión de la fe. Ya se podía predicar el evangelio, hermano, con la victoria del cristianismo. Miren, tanto Constantino como Magencio eran dos, cuando murió el emperador, tanto Constantino como Magencio, hermano, se disputaban el trono. Sin embargo, dice la historia que Constantino vio en el cielo una señal ya, que decía "Inos signos vins", con esta señal conquistada, que fue una cruz. Entonces Constantino entendió que la cruz iba a ser el elemento que a él lo iba a salvar, la cruz, la cruz de Jesús, el cristianismo. Entonces, él le puso a cada escudo de los soldados, le puso una cruz. De ahí en adelante ganó la guerra. Magencio, hermano, perdió. Magencio dice que se ahorcó, otro dice que se tiró del puente de Tíber. Sin embargo, hermano, Constantino oficializa entonces. Ya la vida cotidiana de la iglesia, los cristianos, ya se fueron integrando a la sociedad de nuevo. Porque los cristianos, hermano, andaban en los montes, en los lugares, andaban huyendo siempre. No había libertad. De ahora en adelante, hermano, la iglesia toma libertad. Pero mire qué cosa, mientras más perseguida era la iglesia, más se convertían las personas, más buscaban de Jesús.
Muchas veces no sabemos cómo somos más cristianos, en muchas pruebas o en muchas bendiciones económicas o en muchas bendiciones materiales. A veces, hermano, Dios permite que seamos muy probados para fortalecernos. A veces dicen muchas personas, no, que Dios nos prueba para ver quiénes somos. No, Dios sabe quiénes somos, aún no nos pruebe. Lo único que nosotros no nos fortalecemos sino por medio de las pruebas. Amén. Los cristianos fueron integrándose a la sociedad del imperio poco a poco. Se fueron integrando, se fueron integrando. Y los hermanos, lo que estaba en el corazón de muchos era el dinero. Hoy en día, hermano, vemos muchos líderes, pastores asalariados. No es el pastor que le pagan una mensualidad en la iglesia, no. No, el asalariado es aquel hermano que todo lo hace por dinero. Soy pastor por dinero y si a mí no me dan ofrenda de dinero, yo no pastoreo, yo dejo eso. Entonces, a mí, no es que hay un pastor que entra mucho dinero a la iglesia, entonces la iglesia puede pagarle un sueldo, un 50 o 60%, se lo da junto mensual al pastor. Eso no es ser asalariado, eso es darle al pastor lo que le corresponde. Asalariado es aquel hermano que todo lo hace por dinero, que no le importan las ovejas. Entonces, ahí empezaron, por los privilegios que habían, ahí empezó, hermano, a fallar. Los corruptos, lo que tenían en su corazón corrupto, vamos por una iglesia, porque yo pongo una iglesia y el gobierno me da dinero. Es como que digan, hermano, bueno, si usted levanta una iglesia con 100 personas, le vamos a supervisar todo los domingos. Si tiene 100 personas, le vamos a dar todos los meses $1000. Usted hace lo posible, hermano, para tener 100 personas. Pero no por el amor que le tiene, sino por el amor a, como decía una amiga mía en Ecuador, el amor no era el chancho, sino los chicharrones. Entonces así es. Cambios positivos, libertad y reconocimiento, construcción de templos, nuevas iglesias, embellecieron ciudades imperiales. Hermano, todas esas iglesias que usted ve hoy, hermosísimas por cierto, empezaron a construir en ese tiempo. Amén. Sin embargo, hermano, esas iglesias hoy la tiene el catolicismo romano, no la iglesia evangélica. Amén. No la iglesia evangélica. Porque ellos, hermanos, cuando la iglesia se divide en dos, ellos tomaron esos templos para ellos. Y los pobres hermanos, en el año 1517, 31 de octubre, con la reforma protestante, esa persona, hermano, cuando se vio la iglesia, lo que empezaron fue a huir. Y el Estado tomó esa iglesia, pero ya la había construido miles de años antes, más de 1000 años antes, había construido esos templos. Amén. Libertad de culto. El cristianismo recibió amparo legal y social. Los cristianos, hermanos, ya eran las personas que estaban dirigiendo tanto la iglesia como el Estado. Incluso los emperadores, muchos de ellos estaban por debajo del obispo. Amén. ¿Qué pasó? Habían cuatro grandes líderes: el obispo de Constantinopla, el obispo de Jerusalén, el obispo de Roma y el obispo de Antioquía. Cuatro obispos. Entre ellos siempre había una disputa cuál era el más grande. Entonces, hermano, se quedó de acuerdo que el que tenía más iglesia y más fuerza, le pusieron el papa, que fue el de Roma. Le pusieron el papá de los obispos como el principal. Después no sé cómo fue que le cambiaron el nombre de papá a papa. Entonces ya el obispo pasó a llamarse papa. Y los demás países tienen obispo, pero en Roma tienen el papa. Roma es la capital de Italia. Entonces, la iglesia, hermano, empezó a coger fuerza y muchos ricos millonarios llevaban grande fortuna a la iglesia y la iglesia empezó a construir templos. Amén. Pero ya los cristianos, muchos de esos cristianos fieles, ya no iban a esa iglesia. Iban, se reunían en las casas, compartían, alababan a Dios y eran perseguidos por la misma iglesia, hermano. Por la misma iglesia era perseguida la misma iglesia. Amén. Recuerde, la iglesia fue perseguida desde el año 30 al 100, fue perseguida por el judaísmo, por los judíos, o por los enemigos de Pablo, por los enemigos de Pedro. Del año 100 al 313, la iglesia fue perseguida por el imperio romano. Pero del año 13 en adelante, hasta nuestra época, fue perseguida por la misma iglesia, pero ya la iglesia se llamó a ser católica o universal. Visibilidad y poder. Crece la influencia social y política cristiana. Ya, hermano, el Papa tenía más fuerza muchas veces que oiga bien, ya el Papa tenía mucho más fuerza, hermano, que muchos
emperadores. Beneficios económicos y sociales al clero. El clero significa lo que dirigía la iglesia, los obispos, sacerdotes, los papas. Exenciones fiscales. El clero quedó libre de impuestos y cargas. Ejemplo, no pagaban luz, no pagaban agua, no pagaban internet. Un ejemplo, ¿eh? No, de los servicios sociales, el gobierno lo pagaba, eran exonerados, hermano. Y eso empezó a hacer que fuera llamativa la iglesia para muchos. Para muchos, la iglesia empezó a ser llamativo, un buen negocio ya para ellos. Apoyo estatal, recibieron donaciones y subsidios imperiales. Subió el estatus político y social del clero. Cuando se hablaba de un sacerdote, hermano, se estaba hablando de un líder. Eh, ya, entonces, hermano, mire qué pasa. ¿Qué pasó aquí? Que la iglesia empezó, hermano, a debilitarse. Amén. La iglesia empezó a debilitarse. Entonces, esas cosas, ya los valores cristianos ya estaban desapareciendo. Ya, hermano, ya la corrupción estaba entrando a todos los confines de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Por eso mismo, por las oportunidades que tenía la iglesia. Legislación moral, valores de justicia y dignidad, incorporado en leyes. Hermano, ya las leyes se aplicaban, hermano, pero cuando se trataba de un líder religioso, no le pasaba nada, hermano. Hoy en día vemos que un sacerdote va y se pasa en rojo, un líder religioso de esos hermanos, y un policía lo ve de tránsito y no lo puede poner una multa, hermano. Eso es penoso, eso es penado, lo puede. O una monja, hermano, es raro poner una multa. ¿Por qué, hermano? Porque están por encima del Estado. Entonces, esas cosas empezaron, hermano, a tener problemas, hermano. Y todo el que le gustaba la injusticia entraba ahí. Y hoy eso sí, hermano, eso sigue. Ética cristiana, promoción de la vida y respeto humano. Hubieron muchas cosas que Constantino cambió, hermano. Como yo decía, el infanticidio, ya no sé, los soldados tenían el libre el domingo para la familia. Hubieron muchos cambios, se prohibió, se cerró el anfiteatro, hermano, el coliseo, para la muerte tanto de animales como de humanos. Hermano, él hizo muchas cosas buenas, pero los seguidores de él, los que quedaron después que él murió, empezó, hermano, a corromperse la iglesia y a cambiar el origen que la iglesia tenía, ese origen santo. Amén. Impacto social, transformación de la conducta pública y privada. Gloria a Dios. Efecto negativo de la oficialización. No se sabe, hermano. ¿Cuál era peor? Que siguiera la iglesia así, siendo perseguida, o que la oficializara. No se sabe, hermano. Vamos al efecto negativo. Mezcla con poder político. La iglesia y la política no se llevan muy bien. No se llevan muy bien. Porque eso es un poco espinoso ese tema. La iglesia perdió su independencia espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia tanto dirigía la iglesia como la política. Estaba en las dos cosas. Corrupción y abuso. Algunos líderes eclesiásticos abusaron de su posición. Imagínense, le quitan al hombre el poderse casar. ¿Qué empezaron a hacer, hermano? Violar, monjas, niños, muchas cosas pasaron. Porque quitaron al hombre lo que el hombre tenía que como hombre que hacer, tener que casarse, tener su familia. Entonces, pérdida doctrinal, se diluyeron principios espirituales originales. Hermano, ya pasó a ser solamente los domingos, iban a la iglesia, el mismo sermón que
que se leía en un sitio, se leía en todos los sitios, el mismo sermón, la misma misa. Se le cambió el nombre de culto por misa. Empezaron a adoptar cruz, ya le ponían a cada iglesia una cruz. Aunque hay iglesias, instituciones que tienen una cruz, amén, pero no toda la iglesia, hermano, porque la iglesia católica sí, todos llevan una cruz, empezaron a hacer templos hermosísimos, pero empezaron a tener imágenes, empezaron a tener más imágenes, imágenes, imágenes. Yo quiero que alguien que no tenga exposición me hable, por favor, para poner un tema. Alguien que no tenga exposición para ponerle un tema, ¿sí? Puede abrir el micrófono y decirme yo. Pastor, Dios le bendiga. No sea aplazarte, yo no tengo exposición. Ok, ok. La iglesia anglicana, su investigación. Si alguien tiene ese tema, me avisa. Creo que nadie lo tiene. La iglesia anglicana. Listo. Y, ok, y la hermana suya, pastora, ¿Ya? la iglesia ortodoxa rusa. Ortodoxa rusa. Ya. Rusa, sí. Muy bien, muy bien. Amén, Él, disculpa, pastor, yo falté unas clases y no sé cuál tema me podría dar. sí, sí, yo le aviso así, no se preocupe. Todos van a tener exposición, ¿sí? Ya, gracias. Yo le informo, sí, hermana Melo. Muy bien, excelente. Vamos a ver. El cesaropapismo. ¿Qué es el cesaropapismo? Es la mezcla del César romano, que le llamaban al líder romano, con el Papa. Hubo una mezcla, amén, entre los Césares, que eran los emperadores romanos, y los papas. Entonces, aquí vemos que empezó a haber guerra interna y externa entre la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado. Habían países que la iglesia era más fuerte y habían países que el imperio romano estaba por encima de la iglesia. Hermano, hubieron papas que quitaron emperadores y hubieron emperadores que quitaron papas. Empezó, hermano, empezaron las discusiones a ver quién es más grande, quién es más grande, quién tiene más poder. El emperador controla la iglesia, influencia directa en decisiones religiosas. Al principio el emperador controlaba la iglesia, decía, se va a hacer esto, se va a hacer esto, se va a hacer esto. Entonces, hermano, como que usted como pastor, tiene una iglesia pequeña y se convierte en el alcalde de su lugar. Aunque aquí en este país, en mi país, hay alcaldes que son pastores. Ejemplo, el, el municipio más grande de este país, el que más gente tiene, el alcalde es un pastor evangélico. Entonces ya es otro tema. Bien. Entonces, en este caso, vemos que es como que usted tiene una iglesia pequeña y el alcalde se convierta y empieza a llegar gente a la iglesia, llegar gente, hermano, por el alcalde, para buscar ayuda, porque el alcalde se congrega en esa iglesia. Entonces el alcalde se bautiza, hermano, el alcalde ya es miembro líder, entonces empieza a decir, el pastor, pero haga esto así, haga esto así. Entonces el pastor es una persona que el alcalde lo ayuda, le da dinero, le compra un carro, entonces el pastor se deja llevar, y en un momento, hermano, el alcalde que dirige. No es lo mismo que sea un pastor fuerte, y bueno, usted dirige su ayuntamiento, usted dirige su alcaldía, pero yo dirijo la iglesia, y lo que usted puede dar una idea, usted me da una idea, pero no es que usted va. Entonces, eso pasó que influenció demasiado el imperio a la iglesia. Y pasó el tiempo donde fue la iglesia que venció al imperio. Tensiones constantes, conflicto entre autoridades seculares y eclesiásticas. Mucho conflicto, y eso lo vamos a ver. Intervenciones imperiales, ejemplos históricos muestran esta inherencia, hermano. Eso fue increíble, cómo la iglesia empezó, hermano, a quitar emperadores. Hermano, completamente emperadores fueron quitados por la iglesia. Pero en otro lugar, hermano, la iglesia quitaba a los emperadores. En Roma, un ejemplo, en Italia, la iglesia sí fue más fuerte. El imperio fue súbdito de la iglesia. Entonces, eso pasó, hermano, porque desde el principio, Constantino mezcló.
El psicoactivo se convierte, hermano, de corazón y ayuda a la iglesia. Y todas esas leyes que él hizo, muy bien, pero ayuda a la iglesia y no se mete en la dirección de la iglesia, hermano. Hubiera sido un excelente. No le hubiese habido hoy iglesia católica. No hubiese habido iglesia católica. La iglesia cristiana había sido su curso, hermano. Porque la iglesia iba a ser apoyada por el Estado económicamente, iba a trabajar en muchas áreas, y la evangelización, iba a ir a los lugares, hermano, va a ser una bendición, pero ellos empezaron a tomar decisiones por encima de los líderes eclesiásticos. El imperio. Estructura eclesiástica. Fortalecimiento del poder jerárquico en la iglesia. Empezó, hermano, a estructurarse la iglesia. Ya empezaron a poner por cada país un obispo, después fue un cardenal, la iglesia se fue organizando y el poder de la iglesia empezó a fortalecerse, hermano. Legado constante, periodo constantiniano, moldeó el cristiano futuro. Claro, constantiniano, hermano, porque Constantino en Bizancio, hoy Turquía, amén. Constantino, hermano, vio que en Roma era muy fuerte la iglesia y mudó su imperio a Constantinopla. Eso en Estambul, eso en Turquía. Él le puso Constantinopla. Entonces, la iglesia en Oriente, que Turquía, hermano, la iglesia fue más débil. El imperio era más fuerte en Oriente, pero en Occidente, que es Europa, y nosotros, pero en este caso Europa, la iglesia fue más fuerte. En Oriente, el Estado fue más fuerte. En Occidente, la iglesia fue más fuerte. ¿Por qué? Porque Constantino, esa área de esos países del Oriente, hermano, los suyuzgó. Amén. Pero en Roma, la iglesia suyuzgó al Estado. Y eso lo podemos ver en el libro, hermano, en esos materiales que usted tiene. Ese libro, léalo. Ese libro que yo le mandé en PDF a la persona nueva que están entrando últimamente, en el grupo hay un libro. Amén. Pídaselo a que se lo envíen a un estudiante o pídalo en el grupo que se lo enviamos. Ahí está el libro completo, Historia de la Iglesia Cristiana. Amén. Historia de la Iglesia Cristiana. Ese libro es excelente, es un libro conciso, no un libro muy amplio, pero tiene todo lo necesario, hermano, para que usted sepa. De ese libro es que estamos trabajando. ¿Ven? Relación de fe y poder, modelo que influye hasta hoy en la iglesia y el Estado. Hoy, hermano, que ahora se eligió un nuevo papa. Amén. Ahora hay un nuevo papa, incluso de origen dominicano. Su abuela era dominicana del papa. Tiene hasta sangre dominicana. Y él estuvo mucho tiempo en Perú. Y ese hoy es el papa. Usted va a ver cambios ahora en la iglesia católica. Cambios. El Vaticano dice, el Vaticano en sus leyes dice que el Papa al hablar es cátedra, o sea, que no se equivoca y cuando él habla, hermano, se puede escribir. Entonces, la Iglesia Católica tiene tres autoridades. Lo primero, lo que diga el Papa. Oiga bien, hermano, lo que diga el Papa. Lo segundo, la tradición, lo que la Iglesia Católica ha escrito sobre las leyes de Dios. Y tercero, la Biblia. Como tercera autoridad. Imagínense, hermano. Papa, tradición y Biblia. Nosotros tenemos de primero la Biblia, de segundo la Biblia, de tercero la Biblia. Y cuarto, ya los pastores que enseñamos, los maestros. Pero basado en la Biblia. Entonces, la Iglesia Católica tiene Papa, tradición y Biblia. Nosotros tenemos Biblia, Biblia y Biblia. Hay conceptos de hombres, cosas que uno tiene, que uno enseña a la iglesia, que son cosas ya personales de uno y la iglesia. En el caso mío, a mí me gusta orar de frente al púlpito. Me gusta siempre orar de frente, no de espalda. Me gusta cuando se lee la Biblia. Póngase de pie para leer la Biblia. Eso es cosa mía. Pero si usted ora de lado, no es un pecado, ni si usted se queda sentado. Pero eso no quita ni pone. Por la Iglesia Católica, el Papa, lo que él dice, eso es. Eso es. Edicto de Milán marcó un antes y un después complejo. Claro, hermano,
Porque esas leyes si usted busque en internet el edicto de Milán, las leyes de ese edicto de Milán, ¿por qué en Milán? Porque se llama Milán porque fue en Milán, una ciudad europea. Amén. Entonces ahí la iglesia hizo un sínodo, se juntaron todos los grupos y Constantino de para adelante dio las leyes de la iglesia, pero la iglesia empezó a cambiar y a cambiar, que María subió al cielo, que los líderes no podían casarse, que los santos intervenían en la oración de nosotros y Dios, y empezaron a añadir cosas, hermano. Entonces, el mismo Colón, cuando Colón empieza a venir a América, trae entonces esa maldición, hermano. Colón es el que trae el catolicismo romano a todos los países conquistados. Los únicos dos países que no fueron conquistados por Colón fue Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque esos dos países fueron poblados por los mismos protestantes que venían huyendo de España, del imperio, de los imperios del imperio británico. Entonces ellos vinieron huyendo y se empezaron a sentar en lo que es Estados Unidos y Canadá y empezaron a construir iglesias, mayormente los bautistas, los presbiterianos, la iglesia anglicana, la iglesia wesleyana, empezó, hermano, a poblar, y esos dos países fueron fundados por cristianos evangélicos que implantaron la ley de Dios y por eso son tan prósperos. Amén. Sin embargo, nuestros países, de México hacia abajo, fueron colonizados, bueno, por Colón, valga la redundancia. Entonces, Colón implantó el catolicismo y por eso, hermano, que el evangelio en nuestros países llegó a los años 1800, 1900. Pero en los años 1600, 1700, 1800, eran los católicos romanos los que tenían la facultad de predicar porque ellos trajeron su cultura católica. Por eso ese hermano dice, no, la iglesia católica fue primero en otros países porque fueron los primeros misioneros que llegaron, fueron de ellos, jesuitas y esa gente. Amén. Iglesia imperial, triunfos y desafíos inseparables. Aquí, hermano, este periodo se llama la iglesia imperial porque aquí la iglesia toma fuerza. Aquí la iglesia toma fuerza. Lecciones actuales, balance entre fe auténtica y poder político. Hoy en día lo seguimos viendo. Hoy en día lo seguimos viendo. Constantinopla, Nueva Roma, nuevo centro cristiano. Fundada por Constantino, marcó un capítulo en el Imperio Romano. Transformó el paganismo en un núcleo cristiano vibrante y poderoso. ¿Qué era el paganismo, hermano? El paganismo eran las creencias que habían antes del cristianismo, los paganos, aunque los romanos le llamaban pagano a todo aquel que no profesaba su religión o su creencia cristiana. Entonces aquí, hermano, el paganismo que adoraba imágenes, que a Zeus, que a Venus, que a Tartés, la iglesia quitó esas imágenes y se pusieron ellos, pero se pusieron otras imágenes. Con el tiempo, al principio no, pero con el tiempo se pusieron otras nuevas imágenes. ¿Qué pasó, pastor? Constantino, viendo que el imperio era muy viciado, Constantino viendo que el imperio estaba demasiado, no enfrentó esas cosas, sino, hermano, que le implantó la creencia cristiana, pero suave. Amén. Y a esos santos se le cambió el nombre. Se le cambió el nombre. A Venus por María, Júpiter por el Padre, por Dios, el corazón de Jesús. Osiris por Jesús. Y empezaron a cambiar los nombres a los santos. ¿Mm? Porque Constantino sabía, si enfrentaba el paganismo en todo el imperio con mucha, se le pueden levantar, no, no, siguen adorando, pero este es este, y este se llama así. Solamente cambió la. Entonces, es lamentable, pero así es. Amén. Entonces, Constantino, como vio que el imperio era la iglesia, el imperio necesitaba un lugar como mejor, un lugar mejor, Constantino se funda otra ciudad llamada Constantinopla en Oriente. Entonces ahí empezó la iglesia a ser más fuerte en Roma y en Constantinopla entonces fue el Estado.
La más fuerte. Amén. El contexto histórico, imperio en crisis, división del imperio, separación en dos mitades, Oriente y Occidente. Aquí, hermano, la iglesia se divide en dos, el Oriente y el Occidente. El Oriente se pasó a llamar Iglesia Ortodoxa y el Occidente pasó a llamarse Iglesia Católica. Ejemplo, Rusia, Bielorrusia, Georgia, Turquía, esos países, hermano, ellos adoran, hermano, ellos no tienen imágenes, sino tienen íconos. Amén. Allá los sacerdotes pueden casarse, pero ellos no tienen un papa, ellos tienen otro líder que le llaman patriarca. El patriarca es el jefe de la iglesia, no el papa, hermano. En Occidente, Vladimir Putin, o Putin, ese señor, su iglesia es ortodoxa, él es ortodoxo. También le llama ortodoxa rusa, la iglesia, porque es rusa mayormente que tiene más habitantes que pertenece a esa iglesia. Ellos no adoran al papa, ellos adoran al teón, al, al, al que le llaman vicario, igual que igual que el papa casi, pero le llaman patriarca a este. Entonces, visión de Constantino, un emperador que busca unidad y renovación religiosa, nueva capital, estrategia para fortalecer el imperio y símbolo del cambio. Fundación de Constantinopla, 324-330. Ubicación estratégica, puente crucial entre continente y rutas comerciales. Hermano, Turquía está en el medio de Europa y Asia. ¿Mm? Está en el medio de dos poderes, Turquía. Le llaman el país, ejemplo, igual que Rusia. Rusia tiene parte europea y parte asiática. Dedicación religiosa, consagrada a la Virgen María para protección divina. Aquí, hermano, ya empiezan ellos a tener santos, a adorar imágenes, pero ellos tenían íconos, no estatuas, sino íconos. Si usted va a esa iglesia, hermano, usted busca en internet una iglesia ortodoxa, usted va a ver, hermano, que no tienen estatuas, sino como unos íconos pintados así, incrustados. Centro de poder, foco de riqueza, cultura y política del imperio. Aquí, hermano, el imperio tomó una fuerza increíble. ¿Por qué? Porque tenía, hermano, el emperador ahí con ellos. Supresión del paganismo, el ascenso del cristianismo. Edicto de Milán, 313. Tolerancia religiosa que abrió paso al cristianismo. Cierre de templo, paganismo en declive y prohibición de rituales antiguos. Hermano, en esos templos se sacrificaban niños. Constantino, con su edicto en el año 313, donde él oficializa la religión cristiana como religión del Estado, se quitaron el infanticidio, se quitó esos sacrificios. Se prohibió fin a la práctica idolátrica y rituales paganos. Eso en el 313, pero la iglesia, hermano, después la fue adoptando. La iglesia empezó a adoptar eso mismo que prohibía al principio, lo adoptan. A veces esos gobiernos que critican la corrupción, hermano, hablan de la corrupción, y después ellos adoptan eso mismo o peor. Muy bien. Resistencia pagana. Conflictos continuos por mantener tradiciones ancestrales. O sea, muchos de estas personas que le impusieron al cristianismo, hermano, seguían adorando esas cosas. Y después se adaptaron al cambio. Cambiaron los santos por otro. Y empezaron, hermano, a hacer cambios. Lo mismo. Peor, hermano, porque hoy tú ves que hay muchos católicos que van a la iglesia, pero el lunes van del brujo. Porque la iglesia le enseñó eso. Porque la iglesia, hermano, lo que hizo fue que adoptó toda esa doctrina pagana, la fue adoptando poco a poco, la fue adoptando. Amén. Y para ello es común ver, hermano, en una casa católica, ver imágenes y un del brujo. Y el mismo brujo dice que es católico.
porque eso fue desde allá que se lo fue enseñando. Arrianismo. ¿Jesús es hijo de Dios o fue creado? Entonces, el arrianismo, Arrio, en ese tiempo decía que Jesús era hijo de Dios. O sea, que él fue creado por Dios. Jesús, Jesús tenía dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Entonces Jesús, el hijo de María, era hijo de Dios. Pero también ese mismo Jesús era Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él dijo muchas veces, yo oro a mi Padre y mi Padre me escucha. Eso quiere decir que él era hijo de Dios. Pero también decía, el que vio al Padre, el que me vio a mí, vio al Padre. Y dijo muchas veces, yo te perdono. Todo eso no lo hacía Dios. Solamente lo hacía Dios. Y sabemos que Jesús en el Antiguo Testamento hacía el papel del ángel de Jehová. Amén. Ningún ángel recibió adoración, excepto el ángel de Jehová, porque era Jesús preencarnado. El apolinarismo de Apolinario, la naturaleza humana de Cristo es incompleta. Entonces él decía algo así, que Jesús no era humano. Uno decía que Jesús era más hombre y otro decía que Jesús era más Dios, pero no eran dos naturalezas. Y Pelagio, existe libre albedrío pese al pecado original. El libre albedrío, hermano, es la libertad que usted tiene para hacer lo que usted quiere, pero usted sabiendo, hermano, que Dios te va a juzgar por esas cosas. Libre albedrío. Amén. El pecado original es el pecado que se va transmitiendo de padre a hijo, a nieto, a bisnieto. Amén. No es en sí el pecado que se transmite la naturaleza pecaminosa. Amén. La tendencia a pecar. Por eso que el niño nace con naturaleza pecaminosa, el niño, pero no nace con el pecado. Ahora, cuando comete el pecado, ya ahí tiene el pecado. Amén. Porque la naturaleza pecaminosa es heredada del padre a hijo. Concilio de Nicea, 325. La Trinidad afirmada. Aquí se reúnen todos los líderes y aprueban la Trinidad. Convocada por Constantino, busca una fe unificada y estabilidad religiosa. Credo niceno, declarado crucial que define la doctrina cristiana. Condena el arrianismo. Establece la divinidad de Jesús como ortodoxia. O sea, en este concilio, se llamó concilio porque estaban conciliados, estaban todos juntos. Amén. Pero cuando usted tiene una iglesia, no es un concilio, cuando tiene dos, cuando tiene tres, cuando tiene cuatro, ya están conciliadas, están juntas. Entonces, aquí vemos que ya se condena el arrianismo de Arrio, porque ya aquí vemos que se establece que Jesús era divino, 100% Dios, y pasa a ser una doctrina ortodoxa. O sea, la palabra ortodoxia quiere decir doctrina correcta. Amén, doctrina correcta. Concilio de Constantinopla, 381. Consolidando la doctrina. Aquí se hizo otra reunión entre líderes, hermano. Amén. La iglesia, ya aquí en el 381, hermano, ya la iglesia estaba completamente corrompida. Ya estaban adoptando cosas, hermano, un poco extrañas. Ellos defendían la fe, muchos de ellos defendían la fe con altura, pero otros no. La mayoría no. Condena de la ley de Apolinario. Afirmó que Cristo tiene naturaleza humana completa. Entonces, Cristo tenía naturaleza humana completa, pero tenía de Dios. Apolinario decía que no. Apolinario decía que no, que Cristo solamente era Dios, no hombre. Entonces, reafirmación del credo, fortaleció la unidad de la fe cristiana ortodoxa, reconocido como divino junto al Padre y al Hijo. En este concilio, hermano, la iglesia establece que tanto el Padre como el Hijo tienen la misma deidad de poder que el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo tenía la misma deidad. Recuerda que el Espíritu Santo proviene del Padre y también proviene del Hijo. Depende de ello, pero también es una persona.
El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. En la Biblia aparece que Él habla, que Él gime, que Él da órdenes. Amén. Dios dio la orden para la creación. El que creó fue el Hijo y quien le dio vida a lo creado fue el Espíritu de Dios, dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Aquí vemos, hermano, que empezaron, como la iglesia empezó ya a empezar a mezclarse, la iglesia empezó, hermano, a tomar otro rumbo. Empiezan, hermano, el monacato. ¿Qué es el monacato? El monacato era aislarse, empezaron a aislarse muchas personas, a vivir solo en lugares, también a hacer comunidades para leer la Biblia, orar, hacer culto, sembraban para comer, hermano, y empezaron los monasterios a surgir, buscando a Dios en la soledad. Hubieron unos que se fueron solos, otros se fueron en un equipo. Empezaron los monjes, hermano, aquí. Porque ellos decían que la iglesia estaba muy pervertida, que en las ciudades estaba muy pervertida la gente. Entonces ahí empezó la iglesia, hermano, a muchos a irse. En el tiempo de Jesús había un grupo de hombres que ellos vivían también así mismo. En el tiempo de Jesús había en la religión del judaísmo tenía 4 grupos: los saduceos, los celotes, los fariseos y los esenios. O sea, esos 4 grupos componían la religión del judaísmo. El judaísmo lo fundó Dios por medio de Moisés. Entonces se dividían en fariseos, saduceos, celotes y esenios. Los esenios eran ese grupo que vivían en la montaña, en los montes, al estilo Juan el Bautista, al estilo Jesús. Muchos decían que Jesús era esenio, y que Juan Bautista era esenio, porque vivían por allá, venían solamente a la ciudad cuando tenían que hacer algo o predicar. Amén. En el caso de Juan, cuando venía, hermano, a predicar y Juan tenía un ministerio fuerte. Amén. Lo reconocían como un profeta. Entonces, los esenios en ese tiempo eran así. Ahora, en este tiempo ya eran los monjes, empezaron a fundarse lo que eran los monasterios, los monjes. Y ellos empezaban a irse a aislarse. De en adelante, hermano, empezaron a haber muchos grupos completos a irse. Ya en China también surgen, pero ya de monjes del budismo, la religión de China. Orígenes egipcios. Antonio, pionero del monacato, ejemplar de vida austera. La palabra austeridad, usted sabe que es la austeridad, gastar poco, eh, tener una vida completamente reservada en todos los sentidos de la palabra. Amén. Reglas monásticas. San Benito estableció normas en 529 para la vida comunitaria. Amén. Este señor, San Benito, empezó, hermano, también a hacer monasterio. Amén. Votos radicales, pobreza, castidad y obediencia como camino espiritual. Ya no se conformaban, hermano. Ya no se conformaban. Ponlo ahí. Ya no se conformaban con vivir aparte, sino que formaban comunidades completas para ellos buscar de Dios. Miren, hermano, no está mal eso, pero recuerden que el pecado no es el vecino, no es el primo. El pecado, hermano, no es nadie, somos nosotros mismos. El pecado va con nosotros. Amén. El pecado va con nosotros. Amén. Bien. Concilio de Constantinopla. Consolidando. Bien. Constantinopla, el monacato, legado duradero, nueva capital y fe. Creó un imperio cristiano sólido en Oriente. Ya en Oriente, hermano, como yo le decía, lo que es el Oriente, lo que es Asia, África, le llaman Oriente, y Occidente, Europa y América, y Oceanía. Así se divide el mundo, Oriente y Occidente. Entonces, en Oriente, hermano, el imperio toma otra más fuerza por encima de la iglesia. Sin embargo, después se divide y forma la iglesia ortodoxa. De ahí sale. Esa es la primera división de la iglesia. Más tarde vamos a ver la iglesia anglicana, otra división. Y después se divide la tercera vez con los protestantes. O sea, la iglesia se dividió, hermano, 3 veces, 3 grandes divisiones. Amén.
Ascenso del poder papal, orígenes y fundamentos. Aquí ya empiezan a originarse los papas hasta el día de hoy. De ahí para acá. Empiezan, hermano. La caída del Imperio Romano Occidental marcó el inicio del poder papal medieval. La Iglesia emergió como fuerza estabilizadora. Líderes eclesiásticos clave guiaron a la transición en tiempos convulsos. Mire qué es lo que pasa. Como el imperio estaba tan corrompido, hermano, el común de la gente entendía que en manos de la iglesia las cosas estaban mejor, porque la iglesia era Dios que dirigía directamente. ¿Me entienden? Entonces, bueno, imagínense, un presidente cristiano va a estar en manos de Dios el país. Un alcalde cristiano, por lógica, no va a robar, está en la mano. ¿Me entiendes? La iglesia entendía, el pueblo entendía que si la iglesia tomaba el poder del Estado, no iba a haber corrupción. Y muchas veces, muchos papas quitaron emperador, se pusieron ellos, hermano, o pusieron a aquellos que querían, lo dirigían. Pero no fue así, hermano. Había también corrupción dentro de la iglesia. El obispo de Roma se proclama el sucesor de Pedro. Dios le dijo, Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esa roca, lo que tú dijiste, ¿qué Pedro dijo? Que Jesús era el Cristo, el Hijo de viviente. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de viviente. Jesús dijo, sobre esa roca, porque la palabra roca es piedra grande y Pedro es piedra pequeña. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces aquí no vemos que no fue en Pedro que Jesús puso el poder de la iglesia, fue en él mismo. En él mismo. Reclamo apostólico. El obispo de Roma se proclamó sucesor directo de Pedro, liderando la iglesia. Ay, ay, ay. Sucesión apostólica, fundamentada en la Biblia y tradición eclesiástica temprana. O sea, como yo le dije, la misma historia. Y no fue así, hermano. Pedro no fue papa. Incluso un papa no puede tener esposa ni hijo ni nada. Y Pedro tenía esposa ahí. La Biblia dice que Jesús le sanó la suegra. Entonces, imagínense. Primado romano. Se desarrolló el concepto de la primicia para afirmar la autoridad de Roma por encima. Ahora Roma, el obispo de Roma está por encima de los demás obispos, que se llamó papa después. La influencia papal en ausencia del poder imperial. El vacío de poder, decadencia del imperio dejó espacio para que la iglesia creciera y fuera fuerte. Muchos emperadores se disputaban el reino, el de Francia con el de Inglaterra, el de España con el Inglaterra. Empezaron entonces el Papa ponía mediación entre ellos y se ponía él, o ponía uno de los de él. Y los súbditos lo apoyaban. Hoy en día el Papa tiene más fuerza que cualquier presidente de un país. El Papa. Poder político. El obispo de Roma actuó como mediador y líder social. Fue ganando espacio, hermano. Como era el hombre de Dios, la gente creía en él y fue ganando espacio. Influencia social. La iglesia ganó autoridad y protección en la población, como lo decía, hermano, porque era Dios que estaba gobernando. La caída del Imperio Romano Occidental, causas clave. Hay una hermana que va a poner este tema en 2 semanas, lo va a hacer con más detalle. Corrupción y crisis, débil administración y problemas económicos profundos. O sea, el imperio, hermano, cayó primero en esta parte, en la parte de Roma. Cayó primero, porque la iglesia era más fuerte ahí. En la parte de Oriente cayó después. Amén. Guerras civiles, conflictos internos y fronterizos desgastaron el imperio. Todo eso hizo, hermano, que la iglesia tomara más fuerza. Invasiones bárbaras,
pueblos germánicos desestabilizaron el territorio romano. Hermano, el Roma le llamaba bárbaro a todo aquel que no pertenecía a la jurisdicción de Roma como imperio. Le llamaban bárbaro, porque supuestamente los bárbaros hacían cosas, de ahí viene la palabra bárbaro, barbarie. Tú eres un bárbaro, o sea, tú eres malo. Ellos entendían, tenían ese concepto, pero no necesariamente era así. Entonces, la iglesia se fortaleció y el imperio decayó. En el año 476 hubo una inflexión, un punto de inflexión. Rómulo, Augustulo, destituido, termina el imperio occidental. Él termina el imperio completamente. La iglesia aquí se fortalece. Iglesia resistente, la iglesia sobrevivió como institución clave y unificadora. Inició la Edad Media, tensión, transición hacia nuevas estructuras políticas y sociales. De ahí en adelante, hermano, la iglesia tomó el poder completamente de Occidente hasta hoy. Porque no crea usted que en los países que hay China y en África y en Rusia, el Papa tiene fuerza. No tiene fuerza. Tiene fuerza en Europa, en Oceanía y en América. Para allá no, hermano. Para allá es un pueblo. No. Ellos tienen su propio líder, su propio calendario, su propio presidente. ¿Tiene? Entonces, Atanasio, defensor de la fe nicena. Atanasio, hermano, me gusta mucho una frase que dice Atanasio, y es que en un momento dice Atanasio, pero el mundo está en contra tuya. Y él dice, pues entonces, Atanasio contra el mundo. O sea, Atanasio contra el mundo. Teología firme. Defendió la ortodoxia contra la herejía arriana de Arrio. Credo niceno. Contribuyó a la formulación del credo fundamental. La palabra credo, hermano, son la doctrina, la creencia fundamental que la iglesia adoptó. Eso es el credo. Yo creo en Dios, Padre, Espíritu Santo, yo creo en esto, ese es el credo. Amén. Legado duradero. Su trabajo cimentó bases teológicas para el cristianismo. Claro que sí. Sin doctrina, el pueblo se pierde. Una iglesia que no sea fundamentada en la palabra de Dios, hermano. Una iglesia que cualquier cosa la derriba. Una iglesia que no sea fundamentada en la Biblia, hermano. A veces la iglesia se da buenas oraciones, eso es bueno. La iglesia se predica, se evangeliza, se canta, hay buen equipo de música. Pero la iglesia le hace falta mejores predicadores que prediquen la palabra, que se den más estudio bíblico a la iglesia, que se preparen más la persona, que estudien. ¿Cómo usted defiende la fe cuando usted no sabe de usted mismo lo que usted cree? Si usted le pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? No me hable que yo era ciego y ahora veo. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú no eres adventista, mormón o testigo de Jehová? ¿Por qué tú no eres, no perteneces al budismo o al mormonismo? ¿Por qué elegiste ser evangélico? ¿Qué usted le va a decir? ¿Que Cristo me cambió? No, no, yo también cambié. ¿Mm? Porque yo antes era un borrachón, yo bebía y ya no bebo. Pues yo era un asesino y Dios me cambió. Ah, pero también yo tengo un hermano, yo mismo era asesino y era esto, y estuve preso y yo cambié. Me llevaron a la atalaya ya, me dieron estudios con los digo Jehová, yo cambié. ¿Cómo tú lo convences a esa persona? Es por la palabra, hermano. Entonces hace más falta, hermano. Tú que das culto, pastor, 3, 4, 5 días en la iglesia. ¿Cuál es el día de estudio bíblico? Ah, yo tengo un día, pastor. ¿Qué material ustedes usan para dar estudio con tu iglesia? ¿Qué material tú usas? Hermano, que no se da estudio bíblico un día en la iglesia. Cuando el hermano lleva un material y se lee la Biblia y se comparte la palabra de Dios. Si usted no sabe, hermano, escríbame, yo le ayudo. He sido pastor por 25 años. Hermano. Los miembros, hay muchos que están sentados ahí, tanto en República Dominicana aquí, que han sido miembros míos,
y en Ecuador también, he sido pastor. En Chile no tengo ahí hermanos que están conmigo, que estuvieron conmigo en Chile, pero yo trato, hermano, como pastor, con todos los errores del mundo, de enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Un día a la semana, estudio bíblico, con buenos materiales. Amén. Porque eso es lo que cambia. La palabra es la única que no cambia. Predicador y estadista, Ambrosio, hermano, influencia en Milán, fuerte papel político y religioso en la ciudad. Ambrosio fue, hermano, un hombre fundamental. Si Ambrosio tuviera hoy y Atanasio tuviera hoy, hermano, y le pusieron a escoger el catolicismo o la iglesia evangélica, hubiese cogido la iglesia evangélica, eran muy conservadores, porque ahí hubieron buenos hombres también. Hubieron buenos hombres, hermano, pero también hubieron muchos corruptos. Independencia eclesiástica. Defendió autonomía frente al poder imperial. Él fue uno de los que luchó, no, la iglesia y el Estado no pueden. Liturgia y música. Innovó la liturgia y creó himnos religiosos. Ambrosio creó muchos himnos que estuve investigando que hasta el día de hoy todavía hay himnos que fueron escritos por Ambrosio. Está Jerónimo y Agustín. Le dice Agustín de Hipona, porque fue en Hipona, África, que él llevó su ministerio. Pilares del pensamiento cristiano. Jerónimo tradujo la Biblia al latín, la Vulgata. Agustín, teología sobre el pecado original y gracia divina. Martín Lutero se convirtió con un libro Martín Lutero se convirtió con un libro de Agustín y John Wesley también. Influencia. Fundamentaron filosofía y espiritualidad cristiana. Estos líderes fueron, hermanos, fuertes. Estos líderes, hermanos, cambiaron. Amén. Miren los templos que se construyeron. Miren qué hermoso. Muy hermoso. Entonces, la iglesia ortodoxa, la de Oriente, no tenía imágenes, no tenía estatuas, pero tenía imágenes, íconos. Esa es la diferencia. Contribuciones a la teología y organizaciones eclesiásticas. Doctrina y sacramento. Crucificación y expansión de la fe, clarificación y expansión de la fe cristiana. La iglesia empezó, hermano, de ahí en adelante, la iglesia empezó a hacer misiones a otra parte, mayormente de África. Estructura jerárquica, consolidación de la autoridad eclesiástica organizada. Ellos se organizaron muy bien, hermano, muy bien. Amén. El obispo, los cardenales, uno por país, el obispo por provincia, diáconos. Ellos empezaron a hacer buenas estructuras, hermano. Amén. Monacato. Crecimiento del monacato impulsó la cultura y la sociedad, porque ellos empezaron, hermano, a hacer los monjes, como tenían mucho tiempo, ellos empezaron a traducir la Biblia de un idioma a otro, empezaron a hacer copias, porque no había fotocopias, a hacer copias y la regalaban, la vendían, y eso le ayudó bastante, hermano, a que muchas personas tuvieran acceso a la palabra. Amén. Conclusiones. Legado y base del papado medieval. Preservación cultural. La iglesia salvó conocimiento y tradiciones clásicas. Amén. El establecimiento del firme del papado en la Europa medieval. Recuerden, hermano, que en la parte de Occidente la iglesia fue muy fuerte. Amén. En esta parte de Europa, muy fuerte. Ya en Oriente, hermano, en Oriente, él se declinó mucho y la fuerza la tenía el emperador. Amén. Liderazgo eclesiástico, figuras fundamentales que moldearon el cristianismo occidental. La iglesia, hermano, la iglesia fue una bendición, porque la iglesia, hermano, mantuvo la cultura clásica, la iglesia creó universidades, incluso las universidades de Cambridge, las universidades de en Inglaterra, en Francia, fue la iglesia que la creó. Incluso las carreras primeras, las más importantes,
que era la teología. Incluso aquí en nuestro país, la UAS, que fue la primera universidad de América, de toda América, la primera universidad está aquí en República Dominicana, llamada la UAS. Y esa universidad, de las 4 carreras que ellos daban, la más importante era teología. ¿Mm? La teología. Esa universidad fue fundada en el año 1500. Algo por ahí. O sea, vemos, hermano, que, pero teología católica. Amén. Teología católica. Entonces, hermano, eh, hasta aquí llegó la clase. Dios me le bendiga mucho, Dios me le guarde. Yo le pido, yo le pido que ahora, hermano, las personas que yo le dije que iban a exponer, ya van a exponer. Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Amén. Muy bien.